Buenos días, hermanos. La verdad que con tremendo testimonio, y yo ya casi no tengo nada que decir. Me hace recordar cuando estuve en una beca de la UNESCO. Mis profesores eran José de Mesa y Teresa Gisbert. Probablemente ustedes no sepan nada de ellos, pero cuando voy a mencionar el nombre de su hijo, sepan algo. Su hijo de ellos, Carlos Mesa, fue el anterior presidente en Bolivia, antes de Evo Morales. Eran ellos un dechado de virtudes. Y recuerdo que en esa beca, bueno, no son cristianos ellos, obviamente. Y en esa beca, la señora Teresa, que es una mujer muy capaz, una arquitecta de primera línea, ella le hizo la presentación a un experto en escultura de México. Tal presentación fue que cuando Teresa salió y lo invitaron al experto, el experto balbuceaba y no tenía nada que decir. La estela de Teresa Gisbert estaba en el escenario. No sé si alguno de ustedes fue a Ámsterdam 2000, a esa gran invitación de evangelistas en el año 2000. Yo fui, creo que el tercer expositor fue Ravi Zacarías, el tercer expositor. Y déjeme decirle, Ravi Zacarías, una mente preclara, un hombre tan capaz, un hombre indio de nacimiento y formado en los Estados Unidos. Se dice que es el evangelista que tiene el mensaje más apologético para las universidades y mentalidades grandes. Ravi Zacarías fue el tercer expositor de 9 días de predicación. Yo quedé tan impactado con ese mensaje que realmente me saboreaba disfrutando el mensaje. Y después entró el siguiente y casi la gente ni prestó atención al siguiente. Pobrecito de aquel que venía detrás. Y después otro, y después otro. Y por los 9 días, la estela de Ravi Zacarías estuvo en el púlpito. Y yo me pregunté durante esos días, Señor, ¿qué es lo que hace que este hombre tenga un atractivo y un mensaje tan medular que precisamente nos dice lo que necesitamos? Y fue por esas, uno dice casualidades de la vida. Yo creo que fue por una eventualidad que el Señor me coloque en el camino de Ravi. Y entonces iba con un hermano que hablaba perfectamente el inglés y le digo, pregúntale, ¿cómo es que él mandó ese mensaje ahí con tremenda capacidad? ¿Y sabe lo que me dijo? La respuesta de él fue, a mí me dijo, he estudiado el pasaje 39 veces. Pastores, lo que David ha hecho en estos días, lo que yo estoy haciendo en estos días, el testimonio que acabamos de recibir no es nada nuevo. Es volver a la palabra. Es volver a la palabra. Tenemos que ser hombres de la palabra. Tenemos que ser hombres de la palabra. Que algún día en nuestras congregaciones puedan decir, como se dijo en una oportunidad de David. En Hechos, el capítulo 13 y el verso 36, hay un pasaje. Si puedes ir poniendo el PowerPoint, por favor. Se dijo esto: porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios. Y ahí me quedo. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, murió, obviamente. No sé si cuando tú ya no estés en esta tierra, no sé si cuando yo ya no esté en esta tierra, dirán de Vicente Alcántara, sirvió al Señor, sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Pero eso deseo para ti, amigo.
Permíteme antes de entrar ya, este tema que voy a tener es un tema que lo he fraccionado en dos partes, no creo que alcance, tengo una cantidad de material enorme ahí, pero quiero decir lo siguiente, todo el material que está ahí está en PowerPoint y también está en separatas. Y de gracia lo he recibido, se los doy de gracia, cualquiera puede obtener una copia para repasarlo, corregirlo, aumentarlo, añadirlo, quitarlo y seguir en la obra del Señor. Porque ese es el deseo de nuestro corazón. Así como hemos recibido de gracia, que no nos costó nada, igualmente se lo damos de gracia. Siendo que esta es mi penúltima exposición y no tendré la oportunidad de poder hablarles a todos, quiero agradecer a Dios en primer lugar por haberme dado esta linda oportunidad de venir aquí para tratar con consiervos, con colegas que vivimos los mismos retos, las mismas dificultades, las mismas complicaciones, los mismos problemas en casa, en la familia extendida, en la iglesia y con las demandas y déjeme decirle, con una cultura que va en contra de la corriente del Evangelio y que tenemos que bregar. Este es el tiempo en que el Sermón del Monte tenemos que tenerlo muy vívido en nuestros corazones y muy claro en nuestra mente para poder predicar conforme a nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Quiero agradecer al pastor Humberto y quiero agradecer por supuesto a todo el CODIN, muchos de ellos sin conocerme me dieron la oportunidad de estar entre ustedes. Pastor, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, quiero agradecer a Leonor García, no sé si está por ahí, háganle saber que ella en su capacidad de secretaria ejecutiva tuvo la gentileza de estar alimentándonos con correos y pude yo cumplir porque fue una semana muy difícil para mí para enviar todos estos materiales con anticipación. Y también gracias Armando por su testimonio, a la esposa, a la mamá, muchísimas gracias. Gracias por esa casa preciosa que ha sido albergue para, me imagino, muchos ángeles y muchos siervos del Señor. Yo creo que usted puede estar tranquilo y alguien dirá algún día, Armando sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Voy a hacer un mensaje muy práctico. Esto es realmente cómo hemos hecho la obra en mi iglesia. Y entonces ahí está, cómo avanzar y plantar iglesias. Ustedes reconocerán algunas imágenes por ahí que hemos extraído de los libros, que nos ha servido obviamente. Seguimos, por favor. Proceso del desarrollo de una vida. Una iglesia, la iglesia es gente, son personas, la iglesia no son edificios, como ustedes saben. Y entonces tenemos que preocuparnos porque una vida se desarrolle. Nosotros no podemos plantar iglesias, no podemos avanzar si primero no tenemos gente que está comprometida con la membresía. El número uno, comprometida ahí. Fíjese usted, la gente entra conociendo a Cristo. Entre el 4 y el 1 dice, conozca a Cristo. Esa gente entra conociendo a Cristo en primer lugar y entran a las clases del primer nivel. Nosotros hemos establecido en mi iglesia 4 niveles de estudio, es decir, una academia bíblica con 4 niveles de estudio. Y esos 4 niveles de estudio tienen una currícula cada nivel por donde vamos avanzando. Cuando pasan al punto número 1, el puente, están comprometidos con la membresía y entran luego, después de un año, puede ser 2 años, entran a la escuela de entrenamiento, comienzan a crecer en el segundo nivel. Y cuando ya realmente un creyente en mi iglesia puede pasar 2, 3, 4, 5, 10 años, 15 años de su vida tal vez creciendo en Cristo. Pero lo ideal es que cuanto más antes pueda pasar, no solamente de estar comprometido con la membresía, comprometidos con la madurez y entrar a servir al Señor, que es entre el 2 y el 3. Ahí están las clases del tercer nivel, la clase de tercer nivel, que le llamamos nosotros, en mi iglesia, la Academia Bíblica se llama escuelas. Escuela de edificación, escuela de entrenamiento, escuela de ministerio y escuela de misiones, que es lo último. Pasamos. Esto está lo que acabo de mencionar. ¿Para qué sirven cada una de las 4 escuelas? Seguimos, por favor, usted lo puede consultar después. Estos son los círculos de compromiso.
Como usted sabe, nosotros como iglesia estamos en una comunidad. La comunidad no tiene ningún compromiso ni con Dios, ni con la iglesia, ni con nadie. De la comunidad tenemos que llegar a la multitud. Recuerden ustedes que las multitudes le seguían a Jesús. De alguna manera estaban cerca a Jesús, de alguna manera, pero eran parte casi de la comunidad. Estaban más cerca a la comunidad que al núcleo de ministros. Pero de la multitud, algunos se convierten, algunos se entregan a Cristo. Y luego entregándose a Cristo, tenemos nosotros la congregación. Y no toda la congregación se compromete con la visión de Dios. No toda la congregación. Entonces están los comprometidos, que son los miembros maduros, y luego el núcleo de ministros. El núcleo de ministros en mi iglesia está compuesto por 11. Somos 7 pastores, hay 2 misioneros, el administrador de la iglesia y también la tesorera de nuestra iglesia. Estamos metidos ahí trabajando. Seguimos. El camino a seguir es desde el exterior hacia el interior. En el exterior poco compromiso, poca madurez, están afuera, hay que llevarlos hacia adentro, al interior, donde hay mayor compromiso, mayor madurez. Seguimos. En nuestra iglesia, lo que son los grupos pequeños le llamamos el árbol de la vida, porque consideramos que la vida de nuestra iglesia está en los grupos pequeños, y ese es el deseo de nuestra congregación, que la vida se agite no en 4 paredes que tiene una limitante. Nosotros tenemos un espacio para 400 personas y tenemos 4 cultos en la semana, entonces, en el día domingo, entonces es difícil. ¿Qué hacemos con el árbol de la vida? Le llamamos el 3x3. Uno se preocupa por tener 3 personas. Yo me preocupo por 3. Como Jesús del núcleo de los 12 tuvo a Pedro, Juan y Jacobo, ¿no es cierto? Uno se preocupa por 3 objetivos. Seguimos con esos 3. Los 3 objetivos son: 1, preocuparme porque ellos tengan vida abundante, porque disfruten juntamente conmigo, porque reciban lo mejor, porque tengan la excelencia de la formación, lo que yo deseo para ellos. Segundo, involucrar a sus 3 en un ministerio. Ellos tienen que servir, estar sirviendo en algo, sino ¿cómo están cerca a mí? ¿De qué manera van a servir? Tercero, que eso transmitan la visión a sus 3 que ellos van a tener. Ellos se van a procurar tener 3. Ok, seguimos. Entonces el árbol de la vida, ahí está el PC, que es el cerebro, la computadora, ¿no es cierto? La PC se dice, es el pastor de célula en nuestra iglesia. Ese es el equipo celular. Un pastor de célula tiene 3 asistentes. Luego, esos 3 asistentes, mire, cada asistente tiene un discípulo. Y cada discípulo, cada asistente debe tener 3 discípulos, las 3 Ds ahí. Y cada discípulo debe tener 3 seguidores. Y entonces se va extendiendo el árbol de la vida, lo cual es una red. Seguimos. La visión de la célula entonces es, en mi iglesia, es una dinámica donde reciben cuidado personal, todos están involucrados y buscan a otros para incorporarlos. ¿Ok? Seguimos. Entonces el árbol de la vida se debe generar de esta forma, mire. Sigue, por favor. Si usted lo voltea, es un árbol perfectamente. Seguimos. Ahora, una de las cosas que Dios me permitió darme cuenta, como suele suceder en todas las congregaciones, decía el pastor Mutre, en el Ecuador las asambleas eran asambleas deliberativas, entiéndase deliberativa como pelea, iban a pelear. ¿Quién pedía la palabra? Aquel que no diezmaba, aquel que no asistía, aquel que no tenía ningún compromiso, y ese permeaba la mente de varios y se armaba la gran trifulca, como suele suceder en algunas iglesias. Entonces nosotros nos dimos cuenta cuáles eran los factores. En la iglesia puede haber crecimiento o puede haber decrecimiento. Hay pastores que entran en una iglesia con 50 personas, salen después de 5 años y dejan con 35. Hay algunos pastores todavía más especialistas, dejan con 10.
Entonces uno tiene que preguntarle, oye, este pastor es mago, ¿dónde habrá metido la iglesia? ¿Dónde lo habrá escondido? El crecimiento se da por tres factores importantes. Por los líderes. Los estudiosos del libre crecimiento dicen que si en tu iglesia no tienes el 50 a 70% de la congregación en el liderazgo, no vas a poder crecer. No vas a poder. Porque el triángulo de crecimiento tiene que ser amplio en su base. Y la base del crecimiento es el liderazgo. Es el liderazgo. ¿Cómo también crecen algunas iglesias? Cuando alguien se muda de barrio y vienen a tu iglesia. No quiero decir aquí que tú estés sacando gente de otras congregaciones. No, eso no es bueno. Dios nos ha mandado pescar en el mar, no en las peceras. Y los nuevos creyentes. Por supuesto que estos son los factores de... ¿Cómo es un factor de decrecimiento? Mira, el decrecimiento es por la gente inactiva. ¿Qué pasa si en tu congregación tú puedes tener 100 personas en tu iglesia, pero si el 50% no hace nada, es solamente dominguero, no está metido en nada? Esa es una rémora, es un lastre que tú estás arrastrando, es el que te genera mayor conflicto, es el que demanda mayor tiempo de ti, te consume tus energías y ya no tienes para seguir predicando la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que también hacen que decrezca la iglesia? Los que salen, se van a otra congregación, se van a otro país, se van a otro lugar de la ciudad, y también los que fallecen, obviamente, van disminuyendo. Los iracundos en la década del 70 dijeron que la felicidad es como la mariposa que se va, ¿no es cierto? Muy bien, seguimos. Entonces, un ejemplo muy práctico. Si mi iglesia tiene 100 personas, yo tengo que preguntarme, pastores, mínimo, ¿dónde están esas 100 personas? ¿Cuántos líderes tengo entre los 100? ¿Cuántos recién han venido? ¿Cuántos nuevos creyentes? Sigamos. Y también, ¿cuántos inactivos tengo? No tenga temor en calificar inactivos. Algunos dicen, pero él es el que me invita siempre. Pastor, déjame decirte, tu compromiso es con Dios y la verdad. Eso está por encima de cualquier fidelidad. Tú sabes que en las iglesias en este tiempo han surgido lo que se llama fidelidades alternativas. Yo creo que entiendes bien el vocablo. En mi país, por ejemplo, si alguien tiene un carro, es un Toyota, y quieres cambiarle las piezas de Toyota, te cuesta caro. Entonces te venden otras piezas alternativas que son baratas. Son parecidas, pero no es lo mismo. En la iglesia hay mucha gente que tiene fidelidades alternativas. Ay, pero es mi amigo, pero es mi consuegro, pero mi hijito está enamorado del hermano, entonces ¿cómo voy a decirle que es inactivo? No, mi hermano, eso te va a decrecer la iglesia. ¿Cuántos salen, etcétera? Seguimos. Si mi iglesia en enero de este año tiene 100 personas, yo como pastor al mínimo tengo que saber dónde están esas 100 personas. Si yo soy pastor de esa iglesia, tengo 20 líderes, 5 recién han venido y tengo 10 nuevos creyentes. Entonces, mi factor de crecimiento son 35 personas. Mi factor de decrecimiento son 65 personas. Mira cuántos inactivos tengo, 50, la mitad. Han salido 14 y ha fallecido 1. Seguimos. Mira cómo estamos. Del 0 para arriba es crecimiento, del 0 para abajo es decrecimiento. ¿La iglesia está creciendo o está decreciendo? Y algunos dicen, ay, pero gracias a Dios, siquiera 10 se han convertido. ¿Pero cuántos tienes? Seguimos. Febrero. En mi calificación de la iglesia y en mi trabajo pastoral, he logrado que de esos inactivos, 10, nosotros decimos en Perú, ponerle las pilas. Le hemos puesto las pilas y esos 10, veamos las flechitas que vienen. 10 han pasado
a ser líderes porque eran líderes. O de repente esos 10 ha sido gente de mi liderazgo, pero que por razones de trabajo están fuera de la ciudad y entonces no pueden seguir sirviendo en la misma medida. Pero ya están aquí, los involucro. Y he ganado otros 5, veamos cómo. De los que vienen era gente que trabajaba, que servía al Señor, que amaban al Rey. Entonces suben ahí a hacer liderazgo. Fíjate, de 20 ya tengo 35 líderes. Seguimos con las flechas. Bueno, pasó muy rápido, pero ya seguimos. No pudimos ver los otros detalles, pero está bien. Febrero, mira cómo la iglesia empieza una renovación. Yo tengo ahí, ¿cuántos líderes? No, ese es el total, Liderazgo, ¿qué color era? 35, porque esos 5 de ahí, 30 de mi iglesia y los 5 que vinieron de otro lado, de otra iglesia, han sido líderes emergentes, ¿ok? Y tengo todavía ahí 10 líderes emergentes, vea. Luego 20, 30 nuevos, etcétera, etcétera. Ha bajado al número 40 en realidad de los inactivos. Seguimos. Tengo el ejemplo, no todo el año, por supuesto, solamente hasta marzo. Entonces, para el mes de marzo, yo ya tengo un total de 90 personas en proceso de crecimiento. Y los inactivos se han reducido a 35. Nadie más ha salido, gracias a Dios en esos 2 meses más no ha muerto nadie. Entonces, de decrecimiento solo 35 tengo. Sigamos. Entonces, para marzo, recién yo puedo decir al tercer mes que mi iglesia está creciendo. Porque ahí sí tengo 50 más 35, 85 y lo otro 90. 40 y 50 son 90 personas. Sigamos la otra, por favor. Y solamente 35. Entonces la iglesia que era de 100 está ahora con 125 personas. Realmente he crecido en 2 sentidos. Numéricamente, porque de 100 he pasado a 125. Y también, ¿qué? En calidad, porque algunos han reactivado su liderazgo. Seguimos. La iglesia entonces está así. Mire del 0 para arriba. Qué bonito se ve. Eso podría ser tu caso, pastor. Por eso puse un promedio más o menos de iglesia de 100 personas, que creo que sería la iglesia colombiana, muchas iglesias y pastores. El trabajo está para hacerlo, pero déjame decirte, tenemos las armas más poderosas para hacerlo. En primer lugar, la palabra. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo. Son las mismas armas que el Señor Jesucristo utilizó para su ministerio aquí en la tierra. Seguimos. La segunda parte. Tal vez alguna pregunta aquí, porque esto es más que nada una información de lo que estamos haciendo. No es un tema teológico que tengo que desarrollar. Si alguna pregunta tienen algo que no ha sido comprendido, dígame, hermana. Para las reuniones que hacen, dice que están los 3. ¿Es en la iglesia, es en las casas, es semanal? ¿Cómo es? Ok. Del árbol de la vida se refiere. No. Las células están todas en las casas. Más adelante voy a ir. La iglesia yo lo tengo sectorizada por geográficamente, por espacios en la ciudad, aquí. Yo tengo en este momento 5 sectores de la ciudad y tengo un pastor para cada sector. Entonces, ese pastor se encarga de ver sus 3, y yo también, cada uno de sus 3 en las casas. Y vienen el día domingo a la gran celebración, que es 4 cultos. Puede ser 8 de la mañana, 10 de la mañana, 5 de la tarde o 7 de la noche. Seguimos. ¿Cómo avanzar y plantar iglesias? Usted tiene que entender, pastor, que la voluntad de Dios es el crecimiento de su iglesia. Es el crecimiento. No es una cosa antojadiza de la Junta Nacional, del pastor que ha venido. Mire ese proceso. Usted va y pone un maíz o un trigo en la tierra
y usted no tiene que arrodillarse y rogarle que dé trigos. Va a dar trigos. El maíz va a producir maíz. Es su naturaleza. La situación anómala se presenta con las iglesias. Porque la iglesia quiere que el pastor para las ovejas. Y el pastor no pare ovejas. Las ovejas paren ovejas. El pastor pastorea. Por eso cuando se ha hablado aquí de Efesios, el capítulo 4, dice que tenemos que preparar para la obra del ministerio. La obra no es nuestra sola. ¿Por qué crees que yo puedo salir? Hace 2 semanas estábamos en Santa Cruz. Esta semana yo no predico en mi iglesia, no prediqué el domingo pasado. Este domingo no voy a predicar en mi iglesia. El próximo domingo tampoco voy a predicar en mi iglesia. Tú dirás, este pastor es turista. Me comprometí con una de la segunda iglesia hija que está en la cabecera de nuestro departamento. Es su aniversario. Ya ellos tienen como 17 años más o menos que lo sacamos. Entonces voy para predicar una campaña acerca de la familia. Entonces ahí sí voy a estar bastante ocupado. Sigamos. ¿Qué dice Juan 15? Ya el otro día nosotros hemos leído parte de este contexto. Juan 15:5 dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Permíteme decir algo de esta palabra separados. A veces piensa que es estar mutilado y fuera. ¿Cuántos hogares hoy en día están divididos cuando todavía los dos viven adentro? No hay armonía, no hay coinonía, no hay respeto. Pueden tener la mejor de las casas, el mejor de los carros, el mejor del vehículo, lo que sea. Uno vive en un lado, el otro vive en el otro lado, en uno en un piso, el otro en otro piso, y no hay nada entre ellos. Muchos pastores hacemos el ministerio sin tener al Señor con nosotros. No estamos con Él. Nadie puede hacer. El verso 8, ¿quién sabe antes? En esto dice, en el crecimiento es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seas así mi discípulo. Él vino a predicar. Cuando tú examinas los 4 evangelios, Jesús aparece predicando el reino de los cielos. No lo encuentras haciendo coinonía, predicando el reino. Por eso digo esa frase: nadie puede hacer lo que solo Dios puede hacer. El crecimiento se lo debe al Señor, se lo debemos al Señor, pero el Señor va a honrar el trabajo honesto, sincero, sacrificado, transparente de sus siervos, hombres o mujeres. Sigamos. Factores que impiden el crecimiento. Hay factores espirituales que impiden el crecimiento. Puede ser el pastor de la célula, puede ser el pastor de la zona, uno de mi equipo pastoral, puedo ser yo. Yo puedo convertirme, si yo llevo una doble vida, imagínate. Soy el factor espiritual de decrecimiento. Factores prácticos, los instrumentos inadecuados, incorrectos, a veces usamos, lo voy a ilustrar después, seguimos. O métodos también inadecuados, seguimos. Características de un pastor de crecimiento. Mira, si un pastor va a crecer, su primera característica va a ser anhelar de todo corazón el crecimiento del reino, el crecimiento de su iglesia. Tú eres parte de la gran iglesia por la cual Jesucristo fue a la cruz. Segundo, su corazón arde de amor por los perdidos. Tiene compasión por los perdidos. Tercero, tiene una visión clara. ¿Tú te imaginas subir a un avión y le pregunto, discúlpeme, ¿este avión va para Armenia? No sé, voy a preguntarle al piloto, dice la aeromoza, ¿vamos para Armenia? No sabemos a dónde vamos. Así hay muchos pastores, no saben hacia dónde van, no tienen una visión clara, tienen una visión medio engorrosa, media nublada. Cuarto, tener iniciativa.
Quinto, estar dispuestos a revisar sus métodos. Hay gente, hermanos, que sacraliza un método y ese es el único, y si no funciona, sigue con el mismo método. Seguimos. Características de un pastor de crecimiento. La gran comisión no es su prioridad. Lamentablemente, ya lo pusimos ahí porque hubiera partido preguntando, ¿cuál es tu prioridad? Algunos hubieran dicho alabar al Señor, que está bien, adorar al Señor, servir a la familia, qué sé yo. Pero si va a crecer el reino, tu prioridad es la gran comisión. Número 2, no tiene compromiso fuerte con Dios. Tú sabes, has leído, me imagino, la parábola de los talentos. Dice la parábola de los talentos que a uno le dio 1, a otro le dio 2, a otro le dio 5, como él quiso. Mi amado, yo no tengo que envidiar al que le dieron 5 si Dios me dio 2 a mí. No tengo que envidiarle, porque esa ha sido la voluntad de Dios. Siempre hay un pesar en mi vida. ¿Te acuerdas que ayer yo decía, yo soy un eterno descontento, inconforme? No estoy conforme con el crecimiento de la iglesia. No estoy conforme ni siquiera con mi propio ministerio, porque ¿sabes qué? Pienso que podemos trabajar con mayor excelencia o trabajar sencillamente en la excelencia para Dios. Tercero, ese pastor no sabe para dónde va. Hay pastores que en mi nación le preguntamos, hola pastor, ¿cómo estás? ¿De qué parte vienes? Yo vengo de tal lugar. ¿Cuánta gente tiene tu iglesia? 40 personas. Qué bien, qué bien. Este año se han añadido algunos. No, ya venimos hace 5 años así con 40. Y bueno, ¿y cómo piensas el otro año? Bueno, lo que Dios mande, lo que diga Dios. Dios está diciendo, Juan capítulo 15, versículo 5, versículo 8, que en el crecimiento va a ser glorificado el Padre. No sabe para dónde va ese pastor. Cuarto, mantienen una rutina, siempre lo mismo. Y yo dije, no sé si el primer día o el segundo día, una de las tareas de un pastor titular es cambiar constantemente. Tú tienes que estar expuestos al cambio. Cuando Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que renovemos nuestro entendimiento una sola vez y para siempre, no. Tenemos que renovarnos todos los días. Mi hermano, tú te imaginas, me invitan a Lima para una campaña, me alojan en un hotel, prendo el televisor y de primera mano aparece ahí una película pornográfica. Yo tengo que tener segundos para pagar eso, para cambiar. Y ahora déjame decirte, eso tiene tanto poder porque produce un atrapamiento bárbaro, porque hay una hormona que se genera en el cerebro que se queda pegado ahí. Y afecta de por vida. Hay muchos pastores que por estas circunstancias han perdido no solamente la esposa, la familia, el ministerio. Tenemos que renovarnos constantemente. Mantener una rutina no vale la pena. Seguimos. Su trabajo es ineficaz. Cuando el pastor se va de vacaciones, la iglesia crece. Cuando el pastor se va de vacaciones, la iglesia crece. Está hablando Dios de alguna forma. Hace varios años, mi hijo Daniel, que he hablado de él, Nicho le dicen, que ustedes algunos conocen, que es el vocalista de Corban. Ese chico está conmigo ya en el ministerio como 7, 8 años más o menos, o quizá un poco más. A veces uno, como lo tengo en la casa y lo tengo en el ministerio, ni me doy cuenta. Pero la primera vez que predicó en nuestra iglesia, él me dijo, papá, yo iba a predicar en nuestra primera iglesia, hija, y me dice, papá, allá empiezan a las 9 y tú puedes llegar 9:30 ya perfectamente antes del mensaje. Yo para las 9:30 ya he terminado mi mensaje. ¿Podrías acompañarme para corregirme? Hermano, yo estaba al último y él predicando. La única cosa que aprecié en él
fue un poco sus labios secos, muy propios de la emoción, de la tensión que vivía frente a 360, 400 personas que estaban ahí en ese culto, él predicando. Y bueno, y él me acompañó, no teníamos movilidad, me acompañó en un taxi y me dice: papá, corrígeme, dime lo que está mal, yo quiero hacerlo bien. Yo le dije: hijo, tranquilo, va bien la cosa, hablaremos en la noche, pero no hay nada que tengas que corregir, excepto un poco, creo que, no sé si habrá estado nervioso. Sí, papá, está bien nervioso, me dice. Y bueno, lo dejé, predicó. En ese tiempo teníamos 3 cultos. Cuando fui a recogerlo en la noche, en la iglesia, algunos salían y yo iba a recoger a él. Pastor, me dice, ¿ha predicado su hijo? Sí, yo lo sé. Pastor, perdóneme, ha predicado mejor que usted. Gloria a Dios. Digo, hermano, ¿cuál es el deseo? Que tu hijo te supere, que vaya más allá, que sea más grande que tú, que pueda tener un ministerio. Sabes, he orado y sigo orando para que él tenga un ministerio, ojalá 10 veces mejor que yo, para la alabanza de la gloria de aquel que lo merece todo. Seguimos. Los factores que impiden el crecimiento son espirituales y son prácticos. ¿Sabes por qué? Lo que se vive por dentro se aplica por fuera. Pobrecito de aquellos pastores que no están viviendo en el centro de la voluntad de Dios. Porque qué esfuerzo tendrán que hacer en este lugar para mantenerse, y qué paciencia Dios para no consumirlos con su santidad. Porque este lugar es el lugar del Espíritu Santo. Mis amados, seguimos. Yo he hablado ya de los factores espirituales. Ahora, en mi iglesia estamos procurando, yo no voy a decir que es perfecta y que ya lo hemos alcanzado. Un líder tiene que tener estas 6 características. Su devocional diario, llamados para estar con él, número 1. Número 2, adoración a Dios cada domingo. Tienen la oportunidad de escoger 4 cultos, cualquiera de ellos. Número 3, su preparación académica. En cada retiro pastoral, yo le pregunto a mi pastor: pastor, discúlpame, ¿qué libro está leyendo? A mi hijo le estaba ajustando porque últimamente él no ha estado leyendo y ahora, gracias a Dios, ha vuelto a la lectura. Don Alfredo Smith, ¿sabe lo que decía? Pastor que no lee, mejor agarre un triciclo y vaya a vender papas al mercado. Porque si tú no te preparas, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a dar? Necesitamos nosotros recibir para poder dar. 4, mayordomía integral. Vida, tiempo, dones, talentos para Dios, diezmos para Dios. 5, liderazgo con visión. ¿Hacia dónde vas, pastor? ¿Tienes una célula? ¿Cuántos están en tu célula? Yo extraño mucho a mi hijo Paul, que está en la Argentina. Él era su mano derecha de Ricardo Brown. ¿Con quién hablamos de Ricardo Brown hace poquito? Estuvimos hablando aquí de Ricardo Brown. Y Ricardo Brown, que es un pastor de jóvenes y que tiene un ministerio muy lindo, ahora trabaja para especialidades juveniles y también tiene Incalín, ¿no es cierto?, en el Ecuador. Él trabajaba mucho con Paul y decía: Paul es un hombre que ve hasta la vuelta de la esquina, decía por mi hijo. Este chico se fructificaba su célula 3 a 4 veces por año. Llegaba a 15 y me decía: papá, vamos a dar a luz y van a salir de mi célula 8, yo me voy a quedar con 7. Pasaba un par de meses y me decía: papá, ¿cuántos crees que tengo? Tendrás unos 10. Tengo 18, papá, 18. Estamos preparándonos para dar a luz. Eso es tener liderazgo con visión. Y a la vez el 6, reproducción espiritual. ¿Te estás reproduciendo espiritualmente? ¿Cuántos hijos espirituales tienes en la iglesia? Me gustó cuando el pastor pasó y dijo: esta es mi hija, no es mi hija biológica, es mi hija espiritual. ¿Cierto? Seguimos. Esos factores son claves, hermanos, para el liderazgo. Disminuir las normas o principios nos llevan un paso hacia atrás.
Hace rato yo dije que el pastor titular tiene que ser un hombre que esté cambiando constantemente, pero sin alterar la palabra de Dios. La palabra de Dios es inalterable, inconmovible. La palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios ayer, hoy y por los siglos. Lo que tienes que cambiar es la metodología. Seguimos. Eso lo dijo Oswald Sanders. No sé, el que escribe el liderazgo espiritual, precisamente, su libro. Mire lo que dijo alguna vez en Apuntes Pastorales Randall Whiting. Existe una relación directa entre la calidad del liderazgo y el desarrollo y extensión del reino. Considéralo. Si tu iglesia no está creciendo, hay que revisar el liderazgo. Hay que chequear el liderazgo. ¿Qué clase de líderes tienes? Instrumentos para grandes avances. ¿Quién va a dudar de David, Salomón, Pablo, Pedro? Líderes de extensión. Hombres de decrecimiento y pérdida. Saúl. Perdió el territorio, perdió el imperio, perdió el arca, perdió todo frente a los filisteos. Elí pierde su generación. Hablábamos al momento del desayuno, lamentándonos que una de las cosas más tristes para un pastor es que sus hijos no estén tras sus pasos. Eso es muy triste. Conozco en mi país pastores que sus hijos están en cualquier cosa, menos, ni creyentes son. Yo he tenido un santo temor por mis hijos. Créeme que mis hijos me han costado lágrimas y todavía me cuesta, porque los amo con todo mi corazón. Y yo no quiero compartirlo ni con el mundo, menos con el diablo. Y anhelo con toda mi alma tener a esa mujer con quien estoy casado 43 años y a esos hijos que el Señor me ha dado en el ministerio. Pérdidas y debacle. Sigamos. Factores prácticos que impiden el crecimiento. Tome en cuenta que la iglesia es una carreta. Esto lo he tomado del libro de 8 características de una iglesia saludable. Pero he modificado de acuerdo a mis criterios y de acuerdo también a las necesidades de mi cuerpo pastoral. ¿Qué aprecian de incorrecto o mal? Exactamente, hay muchas iglesias que quieren avanzar con llantas cuadradas. Hay muchas iglesias que quieren avanzar así. Y no se dan cuenta que las mejores están arriba. Sigamos. Ahora, de esa situación que es la iglesia, que es la correcta, puede ser responsable el pastor, puede ser responsable el asistente. Y los miembros capaces están arriba. Sigamos. Aquí hay varias de estas, podemos seguir un poco más rápido. Miembros inadecuados. ¿Quiénes producen instrumentos incorrectos? ¿El pastor? Hay que examinar el asistente, los miembros. No me vas a creer lo que te voy a decir. Hace 2 años yo despedí a 2 pastores de mi cuerpo pastoral. Uno, porque ¿cómo voy a estar chequeando si un pastor da diezmos o no da diezmos? Oh, sorpresa. No daba diezmos. No daba ofrenda misionera. Y entonces cuando le pregunté, ¿por qué no das? Una iglesia de la alianza, un pastor de la alianza que no dé ofrenda misionera. ¿Sabe lo que me dijo? Es que no hice ningún compromiso con Dios para dar ofrenda misionera. Entonces tú no puedes trabajar conmigo. No puedes trabajar conmigo. Y como no puedo, este otro pastor era de una iglesia que estamos desarrollando. En este momento tiene 100 personas, pero todavía no lo estoy contando como una iglesia hija, porque estoy esperando ver la posibilidad de comprar un terreno para que salga del lugar estrecho que está. Está en un lote de terreno de más o menos 5 metros por 20. Y eso es estrecho, y no tiene dónde crecer. Entonces necesitamos sacarlo.
Cuando un templo es demasiado estrecho para la congregación, déjame decirte, es una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza. Entonces, a ese pastor, ¿sabe por qué lo saqué? Porque estaba alterando cifras. ¿Cuántos hay? Empezado con 60. Ah, pastor, tenemos 75, 80, 85, llegó a 120. Un líder un día le dije, hermano, sé que ahí hay 120. ¿120? No, pastor, somos 60 nomás. Entonces, un día me fui temprano, a ver, exactamente, 40 personas el culto de la mañana. En la noche, 60 personas. Pero 20 que no habían venido en la mañana y 40 de la mañana repitieron el plato en la noche. Entonces, para él, todo era nuevo. Tengamos cuidado con gente que altera cifras. Seguimos. Instrumentos incorrectos, miembros capaces, los asistentes. El asistente muchas veces se hace el que ayuda, pero no ayuda. La mejor manera de no cambiar es decir, vamos a cambiar. El pastor inadecuado jala, pero no sabe para dónde va, no se da cuenta de lo que hace, se desanima ante las circunstancias, vanos resultados. Seguimos. Seguimos, por favor. Mucho esfuerzo, pero vanos o pocos resultados. Seguimos. Siga, por favor. Mucho sacrificio, pero poco resultado. Y déjame decirte, el pastor puede estar sacrificándose, pero si no tiene visión, de nada vale su sacrificio. Seguimos. Muchas veces los miembros adecuados se fracturan en el camino. Uno de los factores de detenimiento en el crecimiento es tener pastores o asistentes que han fallado y que necesitan ser separados por un tiempo, disciplinados, cuidados, protegidos y vueltos a la comunión, pero tú lo mantienes. Y tú lo mantienes. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento, quién detuvo el avance del pueblo y causó una derrota después de la victoria en Jericó? Otra pareja en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. Entonces, si tú no sacas, si tú no cambias ese obstáculo, no vas a crecer tan bien. Seguimos. ¿Por qué debemos plantar iglesias? El propósito de nuestra iglesia es este. Tú tienes que tener un propósito en la vida. ¿Para qué existe tu iglesia? Mi iglesia existe para restaurar al hombre, para que conozca íntimamente a Dios. Y una vez que le ha conocido a Dios, le pueda adorar por siempre. El propósito es la razón, el motivo por el cual existimos. Existimos para restaurar al hombre, ya lo hemos dicho, seguimos por favor. Ese propósito tiene que ser escritural. Lo que tú piensas de tu iglesia tiene que estar. No voy a consultar los temas, los versículos, usted lo puede hacer. La motivación para plantar iglesia se basa en la misión de Dios. Está en la palabra, no tienes que buscar una misión. La misión está en la palabra. Cuyo amor y misericordia desea alcanzar a todos los hombres y mujeres para que lleguen a ser discípulos de Jesucristo. Y puede ver 1 Timoteo, 2 de Pedro, cualquiera, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Santiago, que conozcan la verdad, etcétera, etcétera. Seguimos. ¿Hasta qué hora tengo? Ya he terminado. Ahí lo dejamos. Ya, ok, perfecto. El objetivo para plantar una iglesia, esto lo encuentras en cualquier libro de misionología, tiene fundamentos bíblicos, teológicos, misiológicos y prácticos. Pasemos rápidamente. Los bíblicos, fundamento bíblico. Obviamente, si tu iglesia tiene que tener esos factores, pensar en que Dios está buscando a los hombres, Cristo murió por nosotros, el Espíritu Santo dirige la obra, la iglesia es responsable de buscar a los perdidos, está perdido y necesita, el mundo está perdido, plantar una iglesia. Seguimos. El fundamento teológico, por la encarnación de Cristo Jesús vino al mundo por los pecadores, la misión de Dios,
es que todos vengan al conocimiento, que llevemos nosotros ese mensaje. Estamos estableciendo el reino. Seguimos. No me detengo mucho esto porque usted lo puede encontrar en cualquier libro de misionología o misiología. La iglesia su esencia es anunciar, encarnar el mensaje, participa del mensaje. La iglesia hace, esa es su función, su propósito, proclama, sirve, ministra y organiza. Esta es la estructura, planifica, implementa, evalúa. Seguimos. El fundamento práctico. Tú tienes que darte cuenta que la población crece a un ritmo acelerado. Las ciudades que eran ciudades pequeñas, pequeñas urbes, ahora son grandes ciudades, con sus cinturones de pobreza, obviamente, con sus clases y estratificaciones sociales, por supuesto. Segundo, es necesario iluminar la ciudad. La alianza en el Perú se empezó en el centro del país, en un departamento que se llama Huánuco. Yo iría a Huánuco hace unos 25, 30 años y la iglesia estaba en el término de la ciudad. Donde la ciudad terminaba, ahí estaba la iglesia. Y ahí había muy poca luz. Ahora cuando he ido, después de 30 años, la iglesia ha quedado casi en el centro de la ciudad. Y mira la cantidad de focos. Nosotros iluminamos la ciudad. Recuerda que en el Sermón del Monte el Señor dice que tú y yo somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Ahora, cuando Dios dice que somos la sal de la tierra y tú conoces los conceptos teológicos, que la sal servía para preservar de la corrupción, no había refrigeradoras y la sal, como hasta ahora la carne en los lugares donde no hay luz, se le echa la sal. Pero no solamente eso, déjame decirte algo muy particular que Leonardo da Vinci lo descubrió y que lo pone en ese cuadro que se llama La Última Cena. La sal significaba fidelidad. Cuando yo hacía un compromiso con una persona, le entregaba un poco de sal como símbolo de mi fidelidad con esa persona. En el cuadro de Leonardo, que es un fresco que está en Santa María de la Gracia, ahí en Milán, aparece Judas con la bolsa y el salero volteado, con la sal derramada. Mira en cualquier cuadro de La Última Cena, te vas a dar cuenta de ese detalle. Existe una ciencia que se llama la iconografía, que define esos elementos que identifican al personaje. Okay. Entonces la sal, muchos pastores hemos dejado que se derrame la sal. Hemos perdido la fidelidad al mandato, a la encomienda que Dios nos ha dado. Es bueno plantar la iglesia donde está la gente. No es que yo quiero y me gusta ahí. Donde hay gente, hay pecado. Y donde hay gente, Cristo tiene que llegar a ellos. 4, es parte de nuestro crecimiento. Mi iglesia tiene solamente 400 asientos. Y cada vez que llegamos a 1000, 1200 personas, como ahora 1300 por ejemplo, nosotros sacamos una iglesia cada 5 años a más tardar. Cada 5 años una iglesia. Porque llegamos a esa cantidad y ya no vamos a poder crecer. Porque un edificio pequeño se convierte en una camisa de fuerza. No permite el crecimiento. Entonces es el tiempo para hacerlo. Seguimos. 6. Es un nuevo método de crecimiento. En Lima, el encuentro con Dios, todos los crecimientos que se han dado han salido pocas personas, 40, 50. La iglesia que salió con 60 personas fue la de Javier Cortázar. Y Javier me decía, oye compadre, no sé si he hecho bien o he hecho mal. Salí con 60 personas, 12 se han vuelto a Miraflores. Y me he quedado con 48. Y él estaba en lo que se llama el lugar Monterrico. Y me compartía como amigos, me decía, Vico, este es un monte rico. Allá en Perú, a las personas que sirven, como un término, se le dice servilletas. Entonces dice, Javier me decía, conozco a todas las servilletas, toco una casa, sale la empleada, señor, el señor no está. ¿A qué hora viene? No sé. ¿Cómo se llama? No sé. Y él estaba por más de 1 año, 2 años.
sin saber qué hacer y qué metodología. Y esa gente, la gente de dinero, se interesa por el arte, se interesa por el teatro. Entonces yo le di mi humilde sugerencia a Javier, ¿por qué no haces una conferencia de arte? Y tuvo la gentileza de invitarme. En ese tiempo yo todavía era profesor en la Escuela Superior de Bellas Artes. Entonces fuimos a Lima, yo puse una cantidad de cuadros, Emilio Hernández, que es un excelente pintor que trabaja ahora con él, también, y Lucy Slater, que era una pintora y que enseñaba en la Escuela de Bellas Artes de la Católica en Lima. Los tres hicimos. Y le invitaron a Salvador de Lutri para que diera conferencia acerca de arte. Se retrasó, perdió el avión Salvador y esa noche tuve que suplirlo yo dando una conferencia y bueno, tuve que improvisar. Gracias a Dios, como maestro de arte, yo enseñaba historia del arte, entonces pude tener mis recursos para dar una conferencia, fuentes donde se nutre el arte, y hablé de la palabra. Es un nuevo método entonces de irle crecimiento. Seguimos. Dije, vamos a hablar esta noche de la fuente donde se nutre el arte. Ustedes saben que Rubens es su mejor cuadro, es el hijo pródigo. Hay todo un libro, ¿no?, que hizo este sacerdote Henry Nouwen. Henry Nouwen hace toda la historia de cada uno de los personajes que aparece ahí. La historia dice que en ese cuadro está reflejado el mismo Rembrandt que fue creyente en alguna vez y se apartó y al final de su vida regresa al rebaño del Señor. Los que son docentes me dicen que ya llegué al final. Permítame esta última lámina, pastor, porque este es importante. Hay que diagnosticar en qué situación está la iglesia, crecimiento o decrecimiento. Eso es fundamental. Y segundo, ¿hacia dónde lo vas a llevar? Los que son docentes conocen que hay una filosofía que se llama el estructuralismo. Vygotsky tiene que ver con esto y dice, mi realidad actual, yo estoy aquí. Yo, por ejemplo, como pastor de la Iglesia Alianza del Arco en Trujillo, yo digo, acá tengo 1,200 personas. ¿Qué voy a hacer? Yo quiero este año sacar una iglesia hija, pero el pastor que va a salir no está dispuesto casi a salir y yo tengo que tratar con cuidado esto. Sus afectos por tantos años trabajando conmigo ahí lo detienen todavía, y también porque los precios son pero carísimos de los terrenos. Parece que estuvieran vendiendo un retazo de cielo. Venden pero una barbaridad. Hay un lote del mismo tamaño de mi iglesia ahí que cuesta $3 millones. Entonces, tú tienes que pensar, si yo estoy aquí con mi iglesia, he diagnosticado claramente hacia dónde quiero llegar, hacia dónde quiero llevar la iglesia. Y el Señor sabe que yo soy un pastor que ando descontento. Señor, esta es mi iglesia, yo quiero llevarlo hacia esta nueva realidad que se llama ahí realidad próxima. Esta es tu realidad actual y es lo que uno quiere alcanzar. Mira esos vectores, uno casi horizontal, uno se levanta un poquito, otro una línea continua y nuevamente. Es decir, diversas alturas, diversos logros, diversas maneras. Uno puede lanzar la flecha aquí nomás a 5 metros, pero otro puede lanzar a 50 tal vez. Y eso tú tienes que tenerlo aquí y de rodillas delante del Señor. Y el Señor te dirá cómo hay que hacer. Les agradezco con todo mi corazón por su atención. Si hay preguntas en el intertiempo podemos hacerlo. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Y una cosita final. Si en algo les he podido servir, quiero que me recuerden en sus oraciones, sobre todo por mi esposa que está recibiendo la quimioterapia. Como dije, ella se llama Corina. Mi nombre es Vicente Alcántara y ella Corina. Muchísimas gracias y toda la gloria y la honra sea para el Rey.